a conversar con el doctor Julio Castro. Bueno, Julio, bienvenido, ¿no? Mencionaba lo que ya es un pronunciamiento abierto y público del Observatorio Venezolano de la Salud. Ayer dieron a conocer un comunicado importante donde dan detalles de lo que es el efecto, consecuencias de ese uso y abuso de la utilización del gas lacrimógeno para reprimir las manifestaciones pacíficas. Pero la parte médica es vital en este caso, es muy importante que nos puedas dar algunos elementos para que la gente sepa cómo actuar frente a una situación de este tipo. Fíjate, los gases lacrimógenos se desarrollan después de la Primera Guerra Mundial. O sea, tiene mucho tiempo en el mercado, por decirlo de alguna manera. Y la verdad, no es un gas. Es el nombre que se ha utilizado en otro idioma, pero realmente es un líquido que se volatiliza y se convierte en un polvo. Es un polvo químico. Hay varios tipos. El gas lacrimógeno como concepto es un nombre genérico que implica varios potenciales gases que inclusive pueden estar mezclados unos con otros. Lo importante es el efecto que produce sobre la salud. Esos elementos están diseñados o están probados para que tengan un efecto relativamente muy rápido, que sea reversible y que en ese tiempo muy rápido sea capaz de inmovilizar a las personas. Inmovilizar no en el tema físico, sino en su capacidad de reacción contra una fuerza pública. Ese es el concepto inicial. El gas más común utilizado, que se ha utilizado más frecuentemente, tiene un alto potencial de producir esos efectos que uno quiere, que se producen a través de la invasión de las mucosas, que son, por ejemplo, la boca, el tejido que está por dentro, los ojos, el sistema respiratorio y el sistema intestinal. En lo que el químico se pega a esa sustancia, inmediatamente a los 20 segundos empieza a producir una reacción muy importante, que es una reacción de producción de secreciones, moco, fundamentalmente, más las sensaciones que produce lagrimeo intenso, dolor en los ojos, parpadeo incesante, lo cual te incapacita para ver claramente porque tienes que estar parpadeando todo el tiempo. Las lágrimas de alguna manera bloquean la visión y tienes esa sensación de dificultad respiratoria porque los mocos en el sistema respiratorio disminuyen tu capacidad de respirar. Ahora fíjate, vamos a mencionar algunos casos que por lo menos se han reseñado en medios de comunicación social. Una señora anciana en Bellomonte que padecía de asma. Hubo pues una presencia enorme de estos químicos en la zona donde vivía y falleció por asfixia. Y ahora viene el caso que no tiene que ver con una asfixia, sino con la utilización como casi arma de fuego de las escopetas de donde salen estos gases, pues, para decirlo de manera genérica, y matan a una persona como mató al muchacho Pernalete, aparentemente, es lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, este tipo de armas están consideradas por los organismos internacionales como armas químicas, tienen esa definición. Hay varias clasificaciones de armas químicas, pero estas traen dentro de la clasificación de armas químicas. Llamativamente, desde 1997, la Organización Internacional de Evaluación de Armas Químicas prohíbe la utilización, inclusive el gas lacrimógeno, para confrontaciones entre países. Por ejemplo, no puede ser utilizado como estrategia militar. Está prohibido. O sea, el que lo use va a tener una sanción. Pero dejan una puerta abierta para control civil de los propios connacionales, lo cual ha sido una crítica muy importante en los grupos de derechos humanos en los últimos 6, 7 años. ¿Cómo explicas que tengas dos tipos de lesiones? Porque el mecanismo que produce el artefacto tiene dos mecanismos diferentes. Uno es el químico, que fue el que expliqué anteriormente, y otro es el físico. Esos productos están diseñados para ser lanzados con la mano de los uniformados. Y deben ser lanzados como una granada que se lanza al piso para que se esparza el humo. Es la forma como están diseñados. Originalmente no estaban hechos para ser lanzados con un escopetín, con una escopeta, como vemos, o inclusive con mortero, que lo hemos estado viendo. La energía cinética que produce el mortero cuando sale alcanza casi 200 kilómetros. Un cartucho que debe pesar aproximadamente 100 gramos. Ese cartucho tiene una velocidad tal que a una distancia es inclusive... un proyectil. Es un proyectil, absolutamente. Y la capacidad de contacto que tiene el proyectil contra el organismo puede producir lesiones muy graves, inclusive la muerte. Puede producir fracturas, las hemos visto. Puede producir traumatismo torácico severo con fractura de costilla, lo hemos visto. Puede producir fractura del arco facial, lo hemos visto también. O sea, que hemos visto una serie de lesiones producto del impacto que produce el cartucho sobre el cuerpo humano, que no está diseñado para eso, mucho más cuando es lanzado con un mortero. Es como lo que presuntamente pasó con el muchacho Pernalete en Altamira. Hay unas fotografías, yo no sé si son correspondientes al caso del cuerpo del joven,
Pero es un alto impacto con un hematoma muy grande en el pectoral izquierdo. Sí, no, yo todavía no tengo muy claro si las fotos Sí, corresponden sí, por al eso propio lo digo, paciente. pero al margen de eso, el informe de la Fiscalía habla, ¿no? De un impacto, al parecer, Pero nosotros que hemos estado cerca de los muchachos de primeros auxilios UCB, anteayer atendimos personas en la marcha en la autopista que tenían heridas en el tórax con una herida sobre la piel de 11 a 12 centímetros, por lo menos 3 o 4 costillas fracturadas y un trauma de tórax importante, y eso puede comprometer tu vida en determinado momento. Lo mismo si tienes un traumatismo en el cráneo que te haga perder la conciencia, Claro. tu situación cambia completamente y eso está prohibido, eso no puede ser utilizado de esa manera. Sí, es tremendo, ¿no? Bueno, habrá que establecer en las investigaciones cuál fue el motivo final. Ahora, esa masificación, ese reparto de ese humo, de ese gas lacrimógeno, pues es terrible, ¿no? Llega a hogares, llega a lo que pasó en el Valle, lo que pasó en la Clínica Las Mercedes, está llegando a todas partes, ¿no? Sí, el gas se utiliza desde hace mucho tiempo por una razón. La relación entre la dosis para ser efectivo, para hacer lo que uno quiere, y la dosis letal es muy ancha. Eso es lo que se llama, que tiene una brecha muy alta, seguridad, entre comillas. La dosis letal tiene que ser, es 2.500 veces mayor a la que habitualmente se utiliza. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de cosas, como tú nombraste, hospitales, ancianatos? Yo tengo pacientes que están en ancianatos, que están en Bellomonte, que han estado asfixiados varios días. Sí. O sea, el caso que te mencioné, una señora que parece que tenía asma y al parecer, según los vecinos, falleció porque se asfixió con el gas. Exactamente. Ese efecto que en teoría es muy rápido en una persona normal, en una persona que tiene problemas pulmonares, asma, por ejemplo, bronquitis crónica, enfisema, pacientes que tienen enfermedades cardíacas, pacientes que tienen enfermedades neurológicas, o bien el efecto es mucho más prolongado o inclusive puede tener efectos a largo plazo. Estos gases en teoría no dejan efectos deleterios de por vida, pero en una persona que tiene esas condiciones puede producir impactos que pueden durar inclusive meses. La bronquitis crónica, por ejemplo. Puede producir una bronquitis crónica por el aumento de la cantidad de secreción que produce el químico sobre los bronquios, y en una persona susceptible puede durar tiempo. Pero en personas no susceptibles está muy ligado a la cantidad de lo que recibe. Entonces, la exposición prolongada, que es otro tema, no en intensidad, sino en tiempo prolongada, puede producir efectos sobre el sistema respiratorio, neurológico, gastrointestinal, por lo cual la mayoría de los países tratan de no utilizar, o sus legislaciones están moviéndose o se han movido hacia no utilizar este tipo de gases, sino muy puntualmente y retirada. Pero hemos visto que Que ha sido, bueno, como te dije, una pacificación enorme, ¿no? sobre todo la intensidad con que lo usas. Yo he estado ahí en las marchas y tú ves la metodología en lo que llegan, inclusive sin que haya ningún tipo de contacto con el orden público. Es una secuencia muy rápida de bombas, muy rápida, que la intensidad del humo en la parte anterior es intensa, es muy grande. La gente se asusta, corre, hay accidentes, se dobla los pies, pero hemos visto, como te digo, producto tanto de los impactos directos como de la asfixia que produce un número importante de pacientes. Ahora, Julio, con la escasez de insumos, con las limitaciones en los insumos, ¿cómo se han podido atender los casos severamente afectados en las manifestaciones? Fíjate, en lo que yo he podido ver, que son los que ahí enfrente, pues en el frente, por los decirlo primeros de alguna manera, auxilios de UCB. la mayoría de los muchachos y los paramédicos que están, que no son los únicos, hay otros paramédicos, tienen los insumos como básicos, nebulizadores para tratar de evitar el tema del respiratorio, curar una herida. Esos pacientes tienen que ser trasladados, eso no puedes atenderlo ahí. Claro. Eso es básicamente una atención primaria y tienen que ser trasladados. Yo he visto pacientes con fractura producto del impacto directo de los cartuchos, por ejemplo, en peroné, en la tibia, en los pies. O sea, la bomba que viene directamente y te pega. Lo que tú decías, la velocidad con que viene 200 kilómetros, pues una cosa terrible. Es muy peligroso. Y obviamente cuando, por ejemplo, le dices a una persona que tiene bronquitis crónica, mira, busca un nebulizador, no hay inhaladores en el país en este momento, ningún tipo, ni para los asmáticos ni para los no asmáticos. Y eso compromete de alguna manera la calidad de vida de los pacientes. Eso se suma al tema de la falta de medicamentos, pero en particular los medicamentos inhalados, respiratorios, para pacientes respiratorios, hace muchísimo tiempo que tenemos un déficit extremo de inhaladores. Y, no, eso y para atenderlos, además, Julio, en los centros asistenciales debe ser un gran problema, porque también tienen carencias de insumos, ¿no? Sí, la situación en los hospitales ya la hemos comentado en extenso, pero además nos preocupa otras cosas. Hay de alguna manera un bloqueo, diríamos, no oficial sobre la atención de ese tipo de pacientes.
hemos visto comunicaciones por escrito y comunicaciones verbales a médicos, en particular en el interior, sobre no atender a la gente que viene de las marchas. Y eso es algo terrible, que, eso es un apartheid, eso es inhumano, ¿no? eso es un apartheid, eso está condenado La violación de los derechos humanos. por normativas internacionales. O sea, y hemos visto, porque nuestros médicos nos los informan, en particular, como te digo, en el interior, de que directores de hospitales o directores de salud, de alguna manera, han liberado información para que los médicos que están de guardia, de alguna manera, tengan como cierta precaución en términos de la atención de los pacientes que vienen de las marchas, lo cual es inaceptable completamente. Ahora, que un médico o director de un hospital se preste a eso realmente es algo insólito, ¿no? Hemos visto muchas cosas insólitas en estos momentos y creo que vamos a ver más, pero mi sugerencia a esas personas que tienen un rol de comando es que, así como la gente que están en la situación de conflicto, a veces les toca atender inclusive personas del control del orden público. Claro. Ellos no discriminan a quien tienen que atender. Un médico en donde esté, en cualquier parte del mundo, al herido tiene que atenderlo. Es parte de nuestro juramento hipocrático y parte de nuestra labor ética con el paciente. Nosotros no le preguntamos a un paciente qué partido es, lo atendemos y se acabó. Claro. Ahora, más allá del área médica, no, a mí me genera inquietud y muchas personas también se lo plantean, el efecto de todo esto en el medio ambiente. Mira, no es mi área de experticia, la verdad no he leído mucho. Por eso te digo, más allá del área médica. Hay que preguntarle a alguno de los químicos o la gente que trata el ambiente. No lo conozco, no lo he leído. Sí, en el efecto, digamos, que queda, por cuánto tiempo, cómo afecta. Fíjate, en teoría, el gas a los 15, 20 minutos se disipa bastante, pero nos ha pasado que llegamos a una zona de conflicto. Claro. Porque a veces damos vueltas en moto para ver dónde está la zona, sobre todo para que los muchachos que atienden estén en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sí. Y 20, 30 minutos después que llega, y tú llegas al sitio, enseguida hueles, sabes que hubo gas en esa zona. O sea que el efecto es duradero y a veces probablemente tenga que ver con el uso de productos vencidos. En la medida que eso te iba a comentar, sí, porque se han mostrado una serie de fotografías, los mismos manifestantes han mostrado que buena parte de esas bombas lacrimógenas que lanzan, pues, o ese gas que se expande, vienen cartuchos vencidos. Sí, todos esos productos químicos, el producto propiamente lacrimógeno está unido a un componente pirotécnico, que es lo que hace que se libere rápidamente. Y digamos, el mecanismo de acción está garantizado en la medida de que la vida media de ese producto esté garantizado. Si pasó la vida media de eso, digamos, nadie sabe... ¿Es peor o no se ha vencido eso? Bueno, si es peor o no se está vencido. No en medicamentos, lo que pasa cuando usa un medicamento es que disminuye la efectividad, pero en este caso simplemente no lo sabemos, porque el cartucho no dice cuál es el producto de lo que tiene, es muy difícil saberlo. Ahora, los factores internacionales de la salud están al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos haciendo un esfuerzo por liberar esa información que se sepa. Aquí hay periodistas de muchos medios internacionales que ya están notando que es lo que han estado en las marchas, saben de primera mano lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, tienen que saber lo que... Lamentablemente, la mayoría de las experiencias con gases lacrimógenos han sido negativas. Sí. Hay mucha experiencia en la primavera árabe, hubo 37 fallecidos en un autobús en la primavera árabe, otros fueron los controles de los riots en el estado de Missouri el año pasado. De alguna manera siempre al final el saldo termina siendo negativo. Bueno, Julio, gracias por toda la información ofrecida a nuestros televidentes, muy amable. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Al regreso estaremos con más, en esta oportunidad, arte y espectáculos en lo actual.